Hola muchachos, buenas tardes. Voy a ser su maestro de historia en estos que son 2 meses que vamos a estar trabajando juntos. Este es el primer video, una síntesis de todo lo que pasa desde el origen del hombre hasta el inicio de la civilización, que sería hablar un poquito de Sumeria, Egipto y Mesopotamia. Realmente no me voy a meter mucho porque lo que más importa ahorita es que ustedes sepan cómo evoluciona el proceso de la civilización desde que somos nómadas hasta que se desarrolla la agricultura. Entonces ya les di dos cosas claves ahí, que es la condición humana original, que es la de cazador-recolector, y el final es que nos volvemos sociedades sedentarias o sociedades que están establecidas. Entonces, una nota, yo no estudié historia, yo estudié literatura en la carrera, vamos. Entonces, quizás haya un par de cosas de mi metodología que no son la metodología correcta de los historiadores, pero no quiere decir que no sea válido, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poquito de algunas cuestiones ahí importantes. Bueno, tenemos estas van a ser las 4 preguntas o las 4 temas básicos de hoy. Nos vamos a dedicar un par de minutos a cada uno. Realmente les digo, es algo muy sencillo, no es la gran cosa, pero bueno, aquí están también las respuestas que les había dado, que es la historia, pues básicamente inicia desde la escritura, donde inicia el hombre, cómo llegamos a ser agricultores y cómo se desarrolla o cuál es la primera expresión histórica que tenemos en el mundo. Bueno, número uno, la historia. Les decía, es que es difícil solo sentarse y asumir que las cosas pasaron. Los historiadores, una de las muchas técnicas que tienen, y de hecho la principal, es consultar documentos que vayan teniendo al alcance de la mano. Gracias al desarrollo de la escritura, culturas pasadas o civilizaciones pasadas pudieron elaborar escritos, y estos escritos se van traduciendo y son un registro de las actividades tanto económicas, políticas, sociales, religiosas que quedaron, como también una manera en la que la información se preserva. Vamos a hacer dos notas aquí. Número uno, la diferencia entre la parte oral y la escrita es que la parte oral se puede corromper y es 95-99% probable que desaparezca. Entonces, lo que yo dije ahorita en 10 años ya no se va a quedar. Ahora con este sistema del video y de grabado y del internet, pues ya es diferente, ¿no? Pero como cuando inició el lenguaje o cuando inició nuestra civilización, todo lo que yo decía, si no tenía una buena memoria, pues se me iba a olvidar, ¿no? Entonces, la parte oral se pierde, pero nos sirve o es eficiente porque podemos comunicar mucha información a una persona que está lejos de nosotros o bueno, que no somos nosotros, ¿no? Podemos transmitir la información de manera rápida y solo vamos a seleccionar las cosas más importantes. En el caso de la escritura, vamos a ir poniendo algunas notas aquí. La escritura, por otro lado, es una herramienta que no se corrompe o que no desaparece con el paso de los años. Mientras el libro o el disco o la computadora siga intacta, esa información va a seguir ahí, ¿no? Los primeros escritos, pues son los que tenemos en Sumeria. Ahorita voy un poquito para allá. Pero entonces la escritura permanece. Vamos a poner esto aquí, permanece. Ahora, obviamente la primera cuestión o lo que les decía es que esta es inmediata. Si yo digo cuidado atrás de ti, pues me refiero justamente a ese momento, ¿no? Digamos que la parte oral es siempre la ciencia o el desarrollo eterno del presente. Lo que yo digo está pasando justo en este momento. Y la escritura va a hablar de cosas que ya pasaron, es obviamente del pasado. Ahora, ¿por qué hablamos de las civilizaciones prehistóricas? No me refiero obviamente a cavernícolas, obviamente sí están incluidos dentro de esta percepción. Vamos a poner aquí una montaña con una cueva y vamos a ponerle su entrada, ¿no? Entonces, la parte
prehistórica no se refiere exclusivamente a estas cavernas. Sí las incluye, pero no solo es eso. Si tenemos una civilización que tiene templos y que tiene altares o que tiene ofrendas aquí afuera, pero esta civilización jamás dejó un escrito, entonces es difícil interpretar o saber a qué se refería ese templo. Podemos imaginarnos que era para alguna deidad o que era para alguna criatura o personaje que tenían en mente, pero mientras no exista registro escrito, pues es difícil saber para qué sirve, ¿no? Podemos entender algunas cosas por el trazado de las ciudades, o podemos decir, bueno, es una ciudad que se ve que tenía esto en el centro y que alrededor eran solo casitas y que tenían un campo pequeño a un lado. Entonces, su vida central probablemente fue la cuestión religiosa, pero no lo podemos saber a ciencia cierta. Esa es como la característica, ¿no? Si no hay escritos, no podemos hacer historia de esta civilización. Entonces, la civilización prehistórica también incluye civilizaciones que no dejaron registro o que eh, nadie escribió sobre ellas porque desaparecieron antes o se destruyó la ciudad, llegó un cataclismo, perdón. Entonces, hay muchas cosas por las que una civilización puede no dejar registros. Entonces, primero, parte oral y parte escrita, la parte que le interesa a los historiadores, les digo, por lo menos antes del desarrollo de la grabación y del Internet y de esto, era la parte escrita, que era la parte que podemos regresar y consultar múltiples veces. Segunda cosa, vamos a hablar de fuentes de manera también muy rápida. Vamos a quedarnos solo con las fuentes primarias y secundarias, que son las que importan ahorita. Las terciarias, que son las últimas, vamos, estas no las vamos a mencionar. Terciarias. Entonces, estas solo quédense que son como lo que alguien dijo, de lo que alguien dijo, de lo que alguien dijo. Es algo ya como muy degradado, ¿no? Entonces, vamos a tener la fuente primaria, que son los escritos originales, o las personas involucradas. Perdón por la letra, de por sí no me sale bien y en el aquí peor. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Si mi escrito es el Quijote, por decir algo, mi estudio pues se va a centrar en esto, ¿no? En el Quijote. Y todo lo que voy a hablar, todo lo que voy a pensar, lo que voy a investigar, analizar, todo tiene que ver con el Quijote, tiene que ver con el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pero nunca me voy a meter a, si Cervantes quería decir, no voy a proponer teorías aquí, solo me voy a ir con lo que ya está dentro del libro. Y en el caso de personas involucradas, pues si es, por ejemplo, un famoso o si hubo un accidente, las personas que están ahí en ese momento también cuentan como fuentes primarias porque podemos entrevistarlas, podemos interactuar con estas personas, ¿no? Entonces, vamos a poner, si quiero hacer un documental sobre Michael Jackson, pues Michael Jackson va a ser mi fuente primaria. Ahora, las fuentes secundarias, que son igual de importantes, van a ser análisis de estos libros o de estas personas, análisis de los eventos, o pueden ser también, en el caso de que sean personas, van a ser conocidos de esa persona, ¿no? Si yo, obviamente ya no puedo entrevistar a Michael Jackson porque se murió pues ya hace un tiempo, pues a lo mejor le quedan primos o sobrinos o tíos con los que sí puedo hablar. Entonces ellos van a ser mi fuente secundaria. En este caso, pues son análisis o textos que hablen del otro texto. Pueden ser notas de periódico, pueden ser reportajes, pueden ser críticas. Todo lo que hable de ese documento va a ser una fuente secundaria. Entonces, los historiadores van a trabajar principalmente, no solo, pero principalmente con las fuentes primarias y las fuentes secundarias. Entonces, si una civilización no deja ningún registro, pues no tenemos fuentes primarias ni fuentes secundarias que puedan consultarse, ¿no? Entonces, eso es lo más importante. La historia se va a basar
en la escritura. Si no tenemos escritos, no tenemos historia. Tenemos teorías, hipótesis y tenemos prehistoria, pero no tenemos nada cierto. Ahora, número dos, ¿dónde surge el hombre? De manera muy rápida. En realidad, pues hay muchas teorías. La más aceptada es que el ser humano se originó en esta parte de África y pues bueno, ahí están ya las flechitas, ¿no? Que se fue extendiendo poco a poco a lo largo de cientos de años, miles de años en este caso, tenemos 40.000 años, 25.000 años, 12.000 años, ¿no? Los números luego no concuerdan mucho entre las teorías porque, por ejemplo, los olmecas pues sí tienen quién sabe cuántos años de existencia. Entonces, luego, por ejemplo, aquí en esta zona se han encontrado templos y se han encontrado ruinas que no estaban dentro de nuestro catálogo. Hace como 10 años me parece que se encontraron unas ruinas aquí, el templo de una deidad rara del desierto, la verdad no tengo idea. Sé que, les digo, encontraron unas ruinas acá, otras acá, entonces se ve que ha habido como muchas civilizaciones o ha habido eh, muchos momentos históricos que por desgracia, pues como no dejaron registro o nadie lo contó, nadie lo escribió, pues se perdieron para el hombre. Entonces realmente no sabemos, la teoría más popular es esta, que es el cruce del estrecho de Bering, que inicia el hombre en África, sube hacia Europa, de aquí salen luego los vikingos y luego los españoles y los franceses, y luego se va extendiendo a lo largo del resto del mundo. Y esto se asume que fue durante una glaciación en la que una parte de, que sería Corea del Norte o Rusia, se pega con la parte de Alaska por el estrecho de Bering, un puente gigantesco de hielo por el que se cree que pasaron los seres humanos hacia el resto del planeta, pero la verdad es que no sabemos, porque aparte en cada camino se fueron quedando asentamientos, entonces no sabemos qué tan rápida, qué tan lenta, qué tanto pudo haber motivado la migración. Obviamente el clima y los recursos son dos factores importantes siempre, pero pues no tenemos una idea certera de qué fue lo que sucedió, cómo se extendió el ser humano, ¿no? Porque después, bueno, sabemos que el estrecho de Bering termina la era de hielo, el estrecho de Bering se rompe, se deshace este puente que les decía, y los continentes quedan plenamente separados, entonces pues solo que utilizaran barcos o algo que llegara hasta acá, pues podría haber. Hay algunos casos, les digo, la historia no tiene registros completos, hay algunas monedas que llegaron de Roma hasta América, no sabemos si realmente hubo contacto con los romanos o eran monedas que traían los vikingos que llegaron a América en algún momento. Entonces hay muchos misterios del origen de las civilizaciones y del ser humano. Bueno, les decía al principio de este video que una de las etapas o cuestiones más importantes del ser humano es el desarrollo de la agricultura, porque la agricultura nos permite, en vez de estar vagando por todo el planeta como pasó aquí al principio, nos permite quedarnos en una tierra limitada o muy bien delimitada, mejor dicho, y asignarle funciones a esa tierra, permite que la gente no salga a buscar y también eso permite el desarrollo de diferentes trabajos y diferentes oficios, empleos, estas cosas, ¿no? Al principio, pues los seres humanos se dividían entre cazadores y recolectores, que eran los que iban a cazar animales y los que iban a buscar bayas o frutas que fueran comestibles. Pero con el desarrollo de la agricultura, pues en vez de que la mitad del pueblo saliera a cazar y a esto, pues tenemos que a lo mejor solo unos 10 se quedan a cuidar el campo y los otros 90 tienen muchas otras opciones de lo que pueden hacer. Entonces de aquí se empieza a desarrollar la alfarería, como vemos aquí. Tenemos la gente que empieza a planificar las ciudades, empiezan a desarrollarse los oficios, también empezamos a tener gente que empieza a tejer pues sí, a tejer y diferentes tipos de tela. Entonces, la agricultura permite la especialización de diferentes oficios y también va a permitir el desarrollo de la religión, porque al principio, pues como estamos tan metidos en lo de buscar vallas y esto, pues sí tenemos como estas deidades pequeñas o estos seres a los que se les rinde culto, siempre se les ha rendido culto a seres pues mitológicos, religiosos, etcétera. Entonces, el desarrollo de la agricultura permite esto, permite que se pueda
especializar ya el sacerdocio tal cual, porque antes pues sí teníamos como chamanes o como guías de los pueblos, guías espirituales, siempre los ha habido, pero en este momento ya es cuando se empieza a especializar la religión y ya se empiezan a desarrollar templos, ceremonias, cánticos, oraciones. Lo vemos al principio en Sumeria, pero la cultura más grande de las tres originales, pues son los egipcios, ¿no? Bueno, entonces aquí están las tres primeras civilizaciones, no son las únicas, pero sí las tres que dejaron como registros más importantes. Tenemos a Sumeria, que es la primera civilización importante del mundo. De hecho, son los primeros que escriben. La epopeya de Gilgamesh es el primer poema que hay en la historia del hombre. Tiene 5000 años de antigüedad. Es el inicio de la literatura también. Historia y literatura inician con Gilgamesh. Luego tenemos a Mesopotamia, que ya desarrolla muchísimo más las lenguas que se hablaban en ese momento, la lengua mesopotámica, me imagino se llama. Y luego tenemos a Egipto, que, bueno, está en el Nilo, y gracias a los avances de los sumerios y de los mesopotámicos, se desarrolla como una gran civilización que tiene calles sumamente bien planeadas, que puede desarrollar las primeras cuestiones de arquitectura importante, ya se pueden, empiezan a desarrollar máquinas simples, grúas, por ejemplo, o poleas y cosas para mover las piedras, como para mover grandes cantidades de cultivo. Ya para este momento el ser humano ya domesticó a muchos animales, sobre todo ganado, ya estamos hablando aquí de toros y de vacas para estas tres civilizaciones, entonces ya hay muchos animales, también tenemos ya perros para este momento y pues así. Entonces, esto es como las bases de toda la humanidad. Realmente de Egipto después se desprenden muchos mitos o se desprenden muchos eh, avances hacia Europa y los europeos los toman y los mejoran también, ¿no? Cuando hablamos de una cultura, creo que en la tablita del principio le puse otra cosa, orígenes de la cultura, bueno, sí, les decía Sumeria, pero cuando hablamos de una cultura nos referimos a 4 cosas importantes. No son las únicas, pero sí son de las que más van a delimitar la idea de cohesión, es decir, qué tanto están integradas estas personas unas con otras y el grado de pertenencia que siente esa persona con su cultura, ¿no? Entonces, para hablar de una cultura vamos a tener la religión, que va a ser sumamente importante para poder decir, bueno, todos creemos en esto, y también nos marca fechas en el calendario, nos marca rituales, algunos temas prohibidos también nos marca, de alguna manera, las religiones también sus sistemas de valores. Entonces nos dicen si algo está bien o está mal dentro de esta cultura, cuáles son las figuras importantes, cuáles son los ritos importantes, cuáles son las fechas que hay que guardar o cuáles son las fechas de sacrificio, por otra manera. Si la religión, en el caso, por ejemplo, de los mexicas, nos habla de que el sol se destruye continuamente y que tenemos que darle sangre para poderlo mantener vivo, pues bueno, esto es una cultura basada en la religión que sacrificó gente, o que sacrificó seres humanos, porque su religión así lo estimaba, ¿no? Luego tenemos los valores, que son las cosas que yo considero o que la civilización considera importantes, conductas importantes, eh, conductas que son menospreciadas o que son no bien vistas dentro de una ciudad, también tienen que ver con la cultura y con los valores en particular. Luego tenemos el arte, con expresión artística me refiero desde los grados de quizás los más estudiados, por ejemplo, los artistas que van a colegios y que tienen oportunidad de estudiar música, que tienen oportunidad de entender de anatomía y de ver todas estas cuestiones de una manera muy estudiada. Y también me estoy refiriendo a aquellas personas que de puro oído o de pura, este, no sé si llamarlo milagro, ya traen algún arte dentro de ellos y pueden utilizarlo, ¿no? Estoy hablando de todo el gran abanico, pues es inconmensurable abanico de manifestaciones que hay en una cultura, en una civilización, ¿no? También esto incluye música popular, incluye música culta, incluye literatura popular, literatura culta,
qué tipos de obras de teatro les gusta, si les gusta el reggaetón o no, todo esto tiene que ver con el arte. Y por último, la parte económica, que también a veces se deja de lado, pero la economía también es importante para delimitar qué tanto, qué tan especializado está el trabajo, qué tipos de trabajo se pueden realizar en una sociedad, qué tipo de bienes hay en esa sociedad, si producen solo telas, por ejemplo, como en India hace pues ya miles de años. Eh, qué tipo de animales explotan, qué tipo de personas se ven bien o mal dentro de esta sociedad, sobre todo por la parte económica. Por ejemplo, los cazadores de elefantes en la India, pues hace unos años eran muy bien vistos, pero ahora como el elefante ya está como en las especies en peligro de extinción, pues los cazadores ahora ya se volvieron cazadores furtivos. Es una decisión económica, pero que tiene que ver con pues con la biodiversidad del planeta, ¿no? Pero es una decisión económica a fin de cuentas. Los cazadores furtivos que existen ahora, pues están motivados por el dinero y porque pueden sacarle mucho provecho. La economía, religión, arte y valores son solo 4 de los pilares que forman una cultura. Me parece que al final son 6, pero vamos a quedarnos con estos 4, que son de los más importantes. Entonces, estas 4 cosas también influyen en estas culturas que les hablaba al principio. Las 3 son sociedades que tienen en alto grado de estima, perdón, a la religión. En el caso de Egipto tenemos ya varios oficios como los embalsamadores, que son los que preparan a las momias. Tenemos obviamente muchos sacerdotes y bueno, los trabajos se dividían todavía por clases, ¿no? También tenemos a los agricultores, tenemos eh, a los constructores de pirámides, ya tenemos algunos ingenieros básicos. Entonces aquí ya hay una gran división de trabajo por la parte económica. La parte de Egipto, la parte de los rituales y fiestas que tienen a cada una de las deidades que poseen, por ejemplo, Osiris, Isis y Bastet, pues ya es como guía algunas cosas de los valores. Y por último, el arte egipcio, pues es, aparte de que son todos sus jeroglíficos, también quedan cosas de estatuas y así, ¿no? Entonces, esto es más o menos como inicia la historia. Les digo, no soy historiador, eso lo quiero dejar como bien claro, pero todas estas cosas son cosas que he investigado y leído para poder escribir y poder hacer mis propias cosas, ¿no? Entonces, espero que les haya interesado esto. El siguiente tema nos vamos a tener que saltar prácticamente eh, la mitad de la historia de la humanidad para poder empezar bien. Nos vamos a saltar, eh, quizás hagamos un resumen muy breve de Roma, porque es muy importante Roma para el resto de la historia. Quizás nos metamos también un poquito en la Edad Media Europea, que también es importante. Vamos a hablar también de manera muy rápida de la conquista de América, cómo cambia intelectualmente las cosas, pero en sí vamos a empezar este curso breve de 8 semanas con la Revolución Francesa, si mal no recuerdo. Hay un par de temas que quizás esté omitiendo, pero esto es lo más importante hasta ahora. Bueno, espero que les haya gustado esto, que les haya por lo menos interesado un poquito lo de la historia. Y pues bueno, con eso terminamos por hoy. Muchas gracias.